Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio personal para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que solo las producciones turcas saben ofrecer. Hoy tenemos un vídeo explosivo literalmente. Y es que vamos a hablar del beso que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el supuesto beso robado entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Reconciliación a la vista? Las redes sociales están que arden. Pero eso no es todo, porque además de analizar este culebrón de la vida real, les traigo un recorrido ampliado y detallado por algunas series turcas que están dando mucho de qué hablar y que, de alguna manera, se conectan con esta idea de romances inesperados, segundas oportunidades y pasión desbordante. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las teorías y los chismes más jugosos. Antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y recomendaciones sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Compartan este vídeo con todos sus amigos turcofílicos, necesitamos llegar a cada rincón del mundo. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con el chismorreo del momento. La chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nunca se apagó, eso es evidente. Y es que después de su romance en la pantalla y fuera de ella durante el rodaje de Esenkalkapm, su ruptura dejó a miles de fans con el corazón roto. Fue como un jarro de agua fría en pleno verano, una decepción amorosa a nivel global. Pero, ¿podría haber una segunda oportunidad? Las últimas semanas han estado llenas de rumores, avistamientos sospechosos y ahora, este beso robado, que ha desatado la locura. Las imágenes, aunque borrosas y de baja resolución, muestran a una pareja muy parecida a Kerem y Hande en una actitud muy cariñosa en un evento privado. El lugar exacto sigue siendo un misterio, pero los detectives de Internet ya han identificado ciertas características de la decoración que sugieren que podría tratarse de una fiesta privada en un exclusivo club de Estambul. Las redes sociales han estallado con teorías, análisis de lenguaje corporal y peticiones desesperadas para que confirmen su reconciliación. Hashtags como #Kerem Hande reunión, #Ankeris real y #Esenkalkapim y Season 3 se han convertido en trending topics mundiales. Personalmente creo que donde hubo fuego cenizas quedan y quizás, solo quizás, estén intentando mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. La última vez, su romance fue tan público que quizás ahora buscan proteger su intimidad. Sea como sea, les mantendré informados de cualquier novedad. Estén atentos a mis redes sociales, donde publicaré cualquier actualización al minuto. Pero, ¿qué hay detrás de este secretismo? ¿Por qué no confirmar o desmentir los rumores? Algunas fuentes cercanas a la pareja sugieren que ambos están muy centrados en sus proyectos profesionales y no quieren que su vida personal opaque su trabajo. Kerem está actualmente grabando una nueva serie que promete ser un éxito, mientras que Hande está explorando nuevas facetas como empresaria y modelo. Quizás temen que una confirmación prematura de su relación distraiga la atención de sus logros individuales. Otra teoría un poco más cínica apunta a que esta ambigüedad es una estrategia de marketing para generar expectación y aumentar su popularidad. No olvidemos que ambos son figuras públicas con una gran influencia en las redes sociales. Una reconciliación confirmada sería oro puro para sus carreras. Sin embargo, yo prefiero creer en la versión romántica de la historia, dos personas que se aman, que han aprendido de sus errores y que están dispuestas a darse una segunda oportunidad, lejos del ojo público. Y hablando de segundas oportunidades, de amores que florecen en circunstancias inesperadas, vamos a adentrarnos en el mundo de las series turcas que exploran estas temáticas. La primera serie que quiero recomendarles es Afili Aşk, ***. Esta comedia romántica narra la historia de Ayşe, una joven ingenua y soñadora que, para evitar un matrimonio forzado, se inventa un romance con Kerem, un joven millonario y mujeriego. Interpretados por Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, la química entre estos dos actores es innegable. Su interpretación es tan convincente que muchos fans llegaron a creer que eran pareja en la vida real. La serie es un ejemplo perfecto de cómo las circunstancias pueden unir a dos personas completamente diferentes y cómo, a pesar de las mentiras y los malentendidos, el amor puede surgir en el lugar más inesperado. Lo que hace especial a Afili Aşk es su frescura, su humor inteligente y la forma en que aborda temas como la familia, la tradición y la búsqueda de la felicidad.
Además, la banda sonora es pegadiza y los personajes secundarios son entrañables. Definitivamente, es una serie para ver con palomitas y una buena compañía. Si buscan una comedia romántica ligera y divertida, Philly Ask es una apuesta segura. Es como si la vida les obligara a besarse para evitar males mayores. ¿Les suena de algo con lo de Kerem y Hande? ¿Quién sabe? Tal vez la vida misma esté escribiendo su propio guión de serie turca. Siguiendo con la línea de romances inesperados, tenemos ***Erkencikus****. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. A pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es instantánea y su relación se desarrolla en medio de enredos, celos y momentos inolvidables. Erkencikus es una serie visualmente impactante con paisajes increíbles y una fotografía cuidada. Los escenarios naturales de Estambul y sus alrededores son un personaje más de la serie. Pero lo que realmente la hace destacar es la química explosiva entre Demet y Can. Su romance traspasó la pantalla y aunque su relación no duró, dejaron una huella imborrable en los fans de las series turcas. Su ruptura fue tan mediática como su romance y todavía hay quienes sueñan con una reconciliación. Erkencikus es una serie que celebra la libertad, la creatividad y la búsqueda del amor verdadero. Es como si el destino les empujara a estar juntos, superando todos los obstáculos que se interponen en su camino. De nuevo pensando en Hande y Kerem, ¿no creen que también podría ser su destino? Solo el tiempo lo dirá. Además, un dato curioso sobre la serie es que Can Yaman, el protagonista, llegó a raparse el pelo en un momento de su vida, lo que generó controversia entre sus fans. Imagínense la repercusión. Fue como si el mismísimo Sansón perdiera su fuerza. Algunos lo interpretaron como una forma de reinventarse, otros como una simple excentricidad. Lo que sí es seguro es que generó un debate interminable en las redes sociales. Ahora, cambiemos un poco de registro y adentrémonos en un drama con toques de romance, ***Kiral Kask***. Esta serie narra la historia de Defne, una joven camarera que, para salvar a su hermano de una deuda, acepta un trato con Neriman, una mujer adinerada que le ofrece dinero a cambio de enamorar y casarse con Ömer, un diseñador de zapatos exitoso pero solitario. Bararduk y el Zinsangu son los encargados de dar vida a Ömer y Defne, y su química es innegable. La serie explora las complejidades de las relaciones basadas en el engaño y las consecuencias que pueden acarrear. Kiral Kask es una serie que explora las complejidades del amor, la ambición y la lealtad. La trama está llena de giros inesperados y momentos emocionantes que mantienen al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Lo que la hace relevante para el tema de hoy es cómo el amor puede surgir en las circunstancias más artificiales y cómo, a pesar de las mentiras y los secretos, la verdad siempre sale a la luz. En esta serie el beso sería más bien pagado que robado, pero la esencia es la misma, el amor inesperado. Un dato interesante es que Bararduk, el protagonista antes de ser actor, fue socorrista y entrenador deportivo. Un chico con muchas facetas. Imagínense a Ömer como un Baywatch turco ¡sería un éxito asegurado! Cambiando totalmente de género pero manteniendo el tema del amor en el centro, quiero hablarles de Ask Memnu. Esta serie, considerada un clásico de la televisión turca, es un drama intenso y apasionante que narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre viudo y adinerado, para escapar de su madre. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y su relación prohibida desencadena una serie de tragedias. Beren Saat y Kvan Tatlıtuğ interpretan a Biter y Belul, respectivamente, y su actuación es impecable. Logran transmitir la desesperación y la pasión de sus personajes de una manera conmovedora. Ask Memnu es una serie que explora los límites del deseo, la traición y la culpa. La trama es compleja y los personajes están llenos de matices. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras decisiones. Aunque el romance entre Kerem y Hande, si es que existe, no es precisamente un amor prohibido, sí que tiene ese componente de secreto y de expectación que recuerda un poco a la serie. Además, Ask Memnu ha sido adaptada en varios países, lo que demuestra su éxito y su relevancia a nivel mundial. Un clásico que no se pueden perder. Si quieren una serie que los haga llorar, reír y reflexionar,
Aşk Memnu, es la elección perfecta. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Sen Kalkapm la serie que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas. Desesperada, acepta un trato con Serkan, un arquitecto exitoso y frío que le propone fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le pague sus estudios. Como ya saben, Kerem y Hande dieron vida a Serkan y Eda, y su química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Sen Kalkapm es una serie que celebra el amor, la amistad y la superación personal. La trama es divertida y adictiva, y los personajes son entrañables. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unos paisajes espectaculares. Es una serie que te hace creer en los cuentos de hadas y en la magia del amor. Y como hemos visto, la magia traspasó la pantalla y se convirtió en realidad, al menos por un tiempo. ¿Volverá esa magia a resurgir? Esperemos que sí. Un dato curioso es que la serie fue un éxito internacional, llegando a ser transmitida en más de 80 países. Un fenómeno global. Se convirtió en un verdadero embajador de la cultura turca. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismorreo y recomendaciones seriéfilas. Hemos hablado del supuesto beso robado de Kerem a Hande, que ha incendiado las redes sociales, y hemos repasado algunas series turcas que exploran el tema de los romances inesperados, las segundas oportunidades y la pasión desbordante. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que las series turcas son mucho más que simple entretenimiento. Son ventanas a una cultura rica y vibrante, que nos ofrecen una perspectiva diferente sobre el amor, la familia y la vida. Ahora, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Me encantaría saber qué opinan sobre el tema del beso robado de Kerem a Hande. ¿Creen que se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Y cuál de las series que he mencionado es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, como en las mejores series turcas. Hasta la próxima.